Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio 0000 de Respawn Sports. Este espacio en el cual vamos a estar hablando de las novedades, las noticias y los acontecimientos más importantes en términos deportivos a nivel mundial. Vamos a tratar de hablar de todo un poco. Y pues ahora sí que cuento afortunadamente con la compañía y el conocimiento de buenos amigos con los que vamos a estar haciendo este podcast. La idea es que sea semanal y que podamos estar dándoles nuestras opiniones. Realmente no es como un programa de deportes para el que le gusta la estadística o el dato duro, pero sí vamos a tener pues muchos datos curiosos, información en general, pero sobre todo la opinión desde nuestro punto de vista acerca de los resultados y de las diferentes ligas y de los diferentes deportes. Entonces tengo aquí conmigo a Ricky. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Ricardo Escalante. Muy bien, está conmigo también el buen Andrés. ¿Qué onda? Y no podía faltar para hablar de deportes, Tori. Oli. Pues ahora sí que vamos a adentrarnos. Yo, Tori, ayer te vi muy feliz en las redes sociales, ayer en Facebook. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues fíjense que se jugó la tercera jornada de la famosísima Copa Molerísima. Cara, no mames. La copita güey, en la esquina juega mejor. Y pues se jugó uno de los clásicos nacionales, Cruz Azul y América se juegan en el primer lugar de su grupito, y pues como ya nos vienen acostumbrando en los últimos meses, conjunto de Cruz Azul volvió a golear a la América, metió 4-1, otra buena actuación de Jonathan Rodríguez, y pues eso me alegró la noche, me alegró la semana completa. Oye, pero ¿qué opinión tienen al respecto? O sea, porque es una copa molerísima, chafísima, muy mal hecha, que ni siquiera entiendo muy bien cómo está distribuida, pero más allá de eso, todas las ligas regresaron en donde estaban, ¿no? Uh-huh. Obviamente el formato de cada liga pues es muy diferente al de la Liga Mexicana, lo cual hacía evidentemente imposible que al regresar pues fuera como que a un torneo nuevo, pues, pero prácticamente estamos hablando de que si se regresó de manera oficial a esta liga o copa de pretemporada en estas fechas, ¿qué no se podía regresar a las últimas 7 jornadas que faltaban en la Liga Mexicana normal? No se podía. A ver, ¿por qué? Cuéntanos allá, Tori, ¿por qué? Por 2 razones. La primera, bueno, al final fueron 3. La primera, la venta de Morelia a Mazatlán. Ajá. Las fechas no cuadraban para que se pudiera hacer el traspaso de la franquicia y que este torneo pudiera empezar a jugarse en Mazatlán. Tenían que terminar el torneo, si no, no iban a dar las fechas. Pero la venta de Morelia fue después de que dieron por clausurada la liga. Por eso dieron por clausurada la liga. Si no lo hubieran clausurado, las fechas por reglamento no hubieran dado. Pero las fechas en todo el mundo se corrieron, en ligas de todo el mundo, y ligas que llevan más tiempo en desarrollo, o sea, para desarrollarse. El reglamento de la Liga MX no iba además que iba a obligar a Morelia a terminar la temporada en Morelia. Las fechas para el arranque del siguiente torneo no hubieran permitido legalmente el traspaso del equipo a la ciudad de Mazatlán. Por eso se canceló el torneo. Número 2, además de esa venta, tenemos la venta del Querétaro, que la acababa de comprar el dueño de Tijuana, Jorge Sanz, y se vendió a, me parece, los que eran propietarios del Atlante. De hecho, el que entrenaba al Atlante es ahora el entrenador de Querétaro, y medio equipo de Querétaro, de aquel Querétaro, se fue a Tijuana. Y tercero, pues Cruz Azul iba de líder
había que estropear la fiesta. Arrebatando. Arrebatando el título, ya. Pero, por ejemplo, o sea, voy a decir una obviedad, porque sabemos, evidentemente, pero entonces deja aún más evidente que la prioridad de la Liga Mexicana es económica y no deportiva. Porque si nos vamos a... Si la prioridad fuera lo deportivo, pues lógicamente ese tipo de tranzas que se hacen de pasar una franquicia a otra se hubieran podido hacer después y se ajustaba el calendario después. O sea, lo que tú comentas es el pretexto que la Liga Mexicana da, pero la realidad es que no tiene ningún sentido, porque en las ligas de todo el mundo las fechas se van a tener que mover. O sea, no tiene no tiene una explicación lógica. O sea, lo que tú dices son los argumentos de la liga. Ajá. Pero es una estupidez. La prioridad fuera lo deportivo, habría descenso, se jugaría Libertadores, sí, claro. Se jugaría Copa Sudamericana, se jugaría Copa América y se juega la Copa GNP. Claro, o sea, yo lo mencionaba porque precisamente el que ahorita esté esta copa tan mala, o sea, y que se haya regresado para jugar esa copa, deja muy evidente que era bastante posible, por cuestión de logística, regresar al estatus en el que se encontraba la liga cuando se cortó. O sea, si hubiera podido hacer, se jugaba la doble jornada como se hace en todo el mundo, y el torneo regular lo terminabas en 3 semanas y te jugabas una liguilla a lo mejor de 4. Mira, ahorita, si me permiten, ahorita les voy a comentar lo que yo pienso de esto, pero también hay que dar la oportunidad a Ricky y a Andrés que digan qué onda. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué te digo? O sea, mira, es un regalito de Navidad. Es un regalito de Navidad adelantado para el Cruz Azul, para quitarse allá la espinita de este era nuestro año, que yo creo que era el año del Cruz Azul, pero como buena maldición no se puede romper fácilmente. Digo, además sabemos que además sabemos que la liguilla es el problema de Cruz Azul. No son los torneos regulares, porque si a torneos regulares vamos, tendrían muchos más campeonatos y si ese fuera el criterio. A lo que comentabas hace rato, hay un problema muy grave. La situación sanitaria en el país no está como en Europa, obviamente. Hacia eso vamos, no solamente el torneo no se debería de haber cancelado. Esta copa no debería de existir. Es que ese es el asunto. Ese es el asunto. O sea, esta copa se está jugando ahorita y además se regresa al torneo regular en una semana. Y la situación en el país está como para no tener fútbol hasta 2021. Sí, claro. Es más, apenas unas horas antes ayer del partido de Mazatlán contra Chivas, Mazatlán anunció 3 casos positivos asintomáticos, pero positivos, 3 su plantel. Que y así va a estar pasando. De acuerdo al reglamento de esta copa, el partido o hasta el mismo torneo, por esos 3 casos se deben suspender. Ajá, o sea, y eso va a estar pasando. Eso va a estar pasando en el transcurso del siguiente torneo regular. ¿Y qué va a pasar? O sea, que a mitad de torneo, cuando la situación sea totalmente inoperante, van a volver a cortar el torneo. Ojalá, porque para como está la cosa, no debe la mitad de torneo. Ya está bien, venga el público. Bueno, metan público a los estadios. No, eso ya sería catastrófico, pero sí, o sea, la situación aquí son varias cosas, son muchas contradicciones. O sea, en resumidas cuentas son muchas contradicciones. Se da por terminado el torneo por razones que no se justifican y que únicamente evidencian que lo que le interesa a la liga es el dinero y no le interesa lo deportivo. Eso lo sabemos, es una obviedad. Eso es una obviedad, eso lo sabemos, pero a lo que voy es que lo deja muy evidente. O sea, ya ni siquiera tienen empacho en poderlo
de alguna manera disfrazar. O sea, es Pero es que nunca lo demasiado. han intentado disfrazar. Desde que dijeron que lo del Veracruz les valió. Desde que por Veracruz quitaban el descenso porque pagaron. O sea, eso nunca ha sido como que... Ay, ¿será que les importa la Desde liga? que o les existen los importa el torneos dinero? cortos. Sí, o sea, definitivamente estamos hablando de una liga pues que intenta ser cada vez más competitiva según, o más bien quieren dejarnos el mensaje de que México cada vez va a estar mejor en fútbol, lo cual no va a pasar, y no va a pasar no porque no tengamos las capacidades, eso es lo triste, no va a pasar porque las prioridades son otras. Y entonces son demasiadas contradicciones. Entonces, el tema de que se cancele por sus negocios, o sea, por meros negocios sucios, luego que digas, vamos a regresar, pero antes vamos a hacer un torneo de pretemporada en fechas en las que si hubieras regresado a la liga normal, entonces se hubiera podido acabar el torneo. O sea, primera contradicción. Pero además regresas en un momento en el cual la situación no está como para regresar. Entonces, desde un principio, la prioridad ni siquiera era salvaguardar la integridad y la salud de la gente. Desde un principio, los intereses eran otros, porque entonces, ¿para qué regresas en un momento en el que la situación en México, para quienes estén viendo en esto en 2025, pues ahorita estamos en el pleno apocalipsis, o sea, estamos en la peor etapa de la pandemia del COVID, no sé qué pandemia habrá en el 2025, pero ahorita está la situación muy crítica como para que digas, bueno, sí vamos a regresar, o sea, otra contradicción. Entonces, realmente no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, ayer el Cruz Azul ganó 4-1. Es importante. 4-1, en un torneo malísimo. Pero eso sí, que regañaron eso no lo vi, que regañaron a Miguel Herrera porque se puso el cubrebocas abajo. ¿Cómo estuvo eso? ¿Quién lo regañó? No, porque se lo quitaba. Ajá. Se lo quitaba. No, yo supe que lo regañaron el partido pasado contra Pumas. Ya. Ni siquiera se lo puso. Pero pues está en el área técnica y además qué diferencia hay. Si no te pones el cubrebocas, pues están todos ahí jugando. O sea, no es una tontería. Yo creo que el coronavirus le tiene más miedo y asco a Miguel Herrera que él, y que Miguel Herrera al coronavirus. Sí, definitivamente, pero además lo que dice Andrés, o sea, es demasiado tonto. Si en ese momento se arma una bronca y se mete la banca y se empiezan a dar de madrazos, o sea, es que definitivamente lo están jugando, ni modo que, o sea, en el momento del juego están uno con uno, o sea, y pues cuando en medio tiempo regresan y en el camión van a regresar juntos y luego van a hablar juntos, ¿sabes? Lo mismo. Es pura faramaya. Y agárrense porque el día 14 empieza otra copita. León, Pachuca, San Luis y Juárez. ¿Cómo está eso? El día 14, el martes, empieza otro torneo, otra copa. De otra aseguradora, AXA. No lo sé. Pero juegan Pachuca, León, Copanita, San Luis y Juárez. Qué horror. Dime que es de FIFA, por favor, porque en realidad no entiendo cuál es el sentido económico ni de ninguno por elegir esos equipos. No, pero por lo que veo, están patrocinando León, Pachuca. Video, ¿Qué otro dijiste? León, Pachuca y ¿qué otro? León, Pachuca, San Luis y Juárez. No, pues no sé. Hubieran hecho un partido nada más entre León y Pachuca. Con todo respeto. Digo, es una realidad que los equipos, los futbolistas, necesitan una pretemporada. O sea, vamos a olvidarnos por un momento que no se debería de jugar por la situación sanitaria. Okay, no el dueño de León es el mismo de Pachuca. Sí. Y no es el mismo dueño de los otros dos equipos. No. Bueno, entonces. Pero olvidémonos de que no se debe de jugar por la situación sanitaria. Ok, se va a jugar. Los equipos necesitan pretemporada. No pueden empezar así sin haber tenido un partido de preparación. Sí pueden. Lo hicieron todas las ligas del mundo. Pues por eso es esta copa, o sea, es como la pretemporada. O sea.
Porque Todos crees que todos están emocionados con que Cruz Azul pues, es un partido de que hacen 11 cambios, como si nada. Ajá, o sea, pero, o sea, lo que dice Tori, o sea, sí, en una situación normal, sí. Pero, Y además no me todo el acuerdo mundo una cosa. regresó, todo el mundo regresó a donde estaba y jugaron Oye, el pero nada siguiente más. partido oficial. Nada más que me acuerden, ¿quién es el que más campeonatos tiene en México? No, es pura pregunta, es que no me acuerdo. Búscalo en Wikipedia. Ah, bueno, gracias. Era eso, adiós. ¿Qué? Bueno, pues vamos a pasar ya a, si les parece, vamos a darle la vuelta al mundo, a hablar de fútbol de verdad. Digo, ya hablamos aquí del futbolito nacional. Vamos a hablar qué ha pasado en estas semanas, en esta semana, sobre todo en las ligas europeas. Bueno, hablando de la Copa Jetix, hay un gran enfrentamiento de los pamboleros de Argentina y las chilenas de Chile. No, ¿sabes qué La hubo? Copa Coca-Cola, Escuela Modelo contra CUM. No, ya en serio, ¿saben que hubo muchos penales para el Real Madrid? Fíjense, hubo para regalar. Ay, ¿qué lo mismo que con el Barcelona? O sea, ¿por qué se quejan? O sea, se les regalan a los dos un chingo de jugadas. No, sí, la A neta los es que dos por igual. la neta es que decir que el Real Madrid vaya, o sea, sí, el Real Madrid va a ser campeón esta vez por muchas circunstancias, pero creo que la circunstancia más real es que el Barcelona ha hecho una temporada malísima. O sea, y eso es algo que los fans del Barcelona no pueden desconocer. O sea, los últimos años de Messi se están yendo en temporadas realmente terribles. Y Se quiere la Juve. y ese es el verdadero problema. O sea, no hay una planeación deportiva, están haciendo negocios por encima de lo deportivo, están dejando a un lado a jugadores valiosísimos y tienen en un cuerpo técnico peor que el que le precede. Entonces, la realidad es que esa es la situación por la cual el Barcelona no va a ganar la liga, porque tenía todo para ganarla. Tenía todo para ganar la liga. O sea, regresando del tema del parón, estaban en primer lugar y tenían 2 puntos de diferencia. Entonces, decir que el Real Madrid va a ser campeón por los penales o por los malos arbitrajes o por el VAR, digo, el VAR sí ha hecho malas cosas, es evidente que han hecho malas cosas, pero el Barcelona lleva 8 ligas de las últimas 11. Eso quiere decir que a pesar de las trampas o de las cosas sucias que hay en el arbitraje en España, que es una realidad, a pesar de eso el Barcelona ha podido ganar. Entonces no es ningún pretexto decir que hoy por reganarles penales van a ser campeones. O sea, la realidad es que tenían todo para poder ganar la liga y están haciendo nuevamente las cosas terribles. Entonces, pues ese es el verdadero motivo por el cual el Real Madrid va a ser campeón. Por supuesto. O sea, la planeación, los problemas a nivel dirigencial, la compra-venta de jugadores ha sido terrible. O sea, un jugador que 10 meses antes en un programa de televisión creado para anunciar su fichaje con el Barcelona te dice siempre no, lo vienes a comprar 10 meses después, ve cómo te está rindiendo Griezmann. O sea, Griezmann no ha hecho nada. Entonces Griezmann no ha hecho nada en el Barcelona. Entonces Griezmann iba a llegar, recordemos desde la temporada pasada, y a la mera hora dijo, no, me quiero quedar. Y ya no lo compraron. Y luego, para rematar ahorita, lo de Artur. O sea, Artur por Pjanic. Ah, sí, nos estafaron, a la verga. La verga. Nos estafaron, estafados. Pjanic era un jugadorazo. A mí me hubiera encantado Pjanic en el Barcelona hace unos 3, 5 años. No, a la edad de Artur. Cuando se fue de la Roma a la Juventus. Sí, a la edad de Artur habría sido fantástico contar con Pjanic. No ahora. Sí, está haciendo, el Barcelona está haciendo las cosas terribles. Yo creo que es
el caso, tristemente, de lo que le pasa a muchos equipos, que es que la presidencia, aún siendo un club que le pertenece a los socios y que hacen votaciones y demás, pues no dejan de existir ese tipo de cosas. Y la presidencia está tratando de sacar todo lo que pueden en temas económicos antes de largarse, ¿no? Claro. Yo creo que a esas alturas a Bartomeu no le interesa ni siquiera si lo sacan anticipadamente. O sea, él podría agarrar sus cosas y ya irse, ya ni le interesa, porque lo que está cuadrando son sus cuentas. Eso es lo único que está haciendo. Aparte que económicamente el equipo está terrible, pero es eso. O sea, lastimosamente para el Barcelona, pues es eso. Y a ver si va a poder con el Napoli. Sí puede, Napoli. Y por la mitad de la temporada. Y los goles así de que, el Chucky Lozano. Han sido goles bien cagados. El primer gol que metió, según que cuando entró a los 2 minutos. Ese gol, además de que era falta, porque se recarga sobre el jugador, iba para gol olímpico. Y el otro se les trabó la pelota y de cagada. Entonces no es como que el Napoli anda jugando mal. Siempre ha sido así el Napoli. De mitad de temporada para el final es cuando empieza a caer. Y así. Él estaba en segundo lugar y ahorita ya están como en cuarto, quinto. Sin embargo, va a ser bastante interesante ver el duelo entre el Dries Mertens original y el Dries Mertens argentino. A mí Dries Mertens se me hace un jugadorazo, me encanta Dries Mertens, siempre lo quise para el Barcelona, ahorita pues. Y solamente tiene la copia barata de Argentina. ¿Cómo ven que el América quiso al Papu Gómez? Ricardo Pelés quiso al Papu Gómez para el América. El Papu Gómez es un jugador generacional, infravalorado y que representa esa época en el que los futbolistas, así como cualquier celebridad, quiere volverse famoso a través de redes sociales, pero sin llamar la atención haciendo cosas tan ridículas. El Papu Gómez es un hombre que merece todo mi respeto y que ha logrado hacer que sus equipos sean completamente diferentes. En el Catania, en el Atalanta, hizo y deshizo como a su voluntad, y al equipo al que llegue en el futuro, justo eso te iba a preguntar, a sus 30 y tantos años, ¿lo ves en un equipo grande o ya? El Papu ya es un jugador que ya le quedarán unos 2 años a ese nivel. Sin embargo, es ese tipo de jugadores que si, por ejemplo, llegasen a una liga como la MLS, a la Liga Mexicana, una vez que terminen pues sus mejores años, como los que tiene hoy en día. Recordemos, él tiene 32 años y pues empezó su fama básicamente a partir de los 28. Pero antes de eso era un jugador bastante talentoso, que en el Catania dejó un gran legado, fue muy querido, junto con, no sé si se acuerdan de Morimoto, un japonés muy joven en esa época. Morimoto, un equipo bastante interesante que tenía Catania. Es de los jugadores que pueden realmente hacer que un vestidor se vuelva un ambiente de fiesta, pero fiesta sana, en el que los jugadores entienden la dinámica del equipo y se alimentan de confianza. Eso es el Papu Gómez. Y hablando de vestidores, ¿lo ves el próximo año en la Copa América? Yo creo que es más inteligente que eso, Papu Gómez. O sea, no. Yo no creo que vaya a llegar a la Copa América, no por sus resultados, sino porque sabe todos los intereses que hay de por medio en la Federación Argentina y prefiere estar afuera. Exactamente. Messi, Dybala, Agüero, los intereses que están allá de por medio. A él le interesa ser protagonista, pero
pero al mismo tiempo mostrar liderazgo, y por el nivel de equipo en el que él juega, hoy por hoy, pues la gente le va a preferir hacer caso a un Messi que a un Papu Gómez. Pero deportivamente tú lo pondrías al nivel. Yo lo pondría a nivel hoy en día de cómo está jugando, a nivel de... Pues yo lo pondría de titular por sobre Messi. A diferencia de Messi, el Papu es un jugador que busca la manera de resolver un partido al minuto 80 después de ya haber jugado y corrido durante 80 minutos, y que ha dado muy buenos resultados, no solamente en lo individual, sino como equipo. Hoy por hoy Messi tiene quizás algunos problemas ya de frustración con el resto de sus compañeros, de sus épocas pasadas, ya no corre igual que antes, pero le falta la motivación que viene acompañada a eso de los resultados. Messi es un astro, pero cuando no se le dan los resultados, le cuesta trabajo él sacar al equipo adelante. El Papu Gómez es un jugador que te puede dar eso en una Copa América, por ejemplo. No, bueno, vamos a partir de que no creo que a Messi no lo convoque. O sea, no creo. Entonces, dejando de lado tu fanatismo por la Juventus, Ricky, el tuyo, Andrés. ¿Qué? ¿A quién prefieren en la selección argentina? A Dybala. ¿Papu Gómez o a Dybala? Dybala. Si tuvieran que elegir a uno. ¿Qué? Si tuvieran que elegir a uno para Dybala. convocar. Dybala. Ricky, Dybala. Papu Gómez. interesante. Dybala. ¿Cuál es la diferencia Joya. entre Dybala y la Joya? Dybala es un jugadorazo. Dybala es la joya, ¿no? Digo, entre Dybala, la Joya y el Papu Gómez. Dybala es un jugadorazo que va a meter goles importantes cuando se le necesite, pero no es un jugador que pueda levantar un resultado. Exactamente. Una pregunta, No honestamente, tiene tanto para correr, no corre tanto, ya como que anda un poco así. ustedes ya, y les pregunto a ustedes, porque sé que son fanáticos de la Juventus, ¿ustedes han visto a Dybala en la Juventus como todo el mundo habla de Dybala? Las maravillas que todo el mundo habla, yo incluso he hablado maravillas de Dybala, se va a dar un extraordinario jugador. Pero ¿ustedes creen que ha dado los resultados que todo el mundo espera, o todo el mundo ha hablado que puede dar Dybala, los ha dado en la Juventus? No, o sea, lo que pasa es que mucho tiene que ver también el entrenador, que a veces lo pone de no sé, como que lo limita mucho a veces y prefiere jugadores que no tienen, que ya están muertos, y prefiere ponerlos. Digo, La verdad sabemos es que que también el entrenador no llegó, hace nada. sabemos que desde que llegó Cristiano, pues él no iba a ser la estrella del equipo. Pero hubo un periodo amplio antes de Cristiano Ronaldo en la Juventus. Y veía que otros jugadores, el mismo Mandzukic, hubo jugadores que sacaban el equipo adelante. Y Dybala siempre estaba por debajo. Siempre, muchas veces, quedaba, sobre todo en escenarios importantes, por debajo de la expectativa. No, al contrario, ahorita que empezó con Cristiano es cuando el equipo se enfocó más a jugar para Cristiano. Por eso, Sin embargo, al principio de la temporada Cristiano no jugaba tanto para él, era más participativo. Ahorita ya como que le salió su verdadero ser como siempre es, y ya es más personalista. No, pero yo me refiero a Dybala en tiempos antes de Cristiano Ronaldo. O sea, ¿no creen que le hace falta demostrar, sobre todo en partidos importantes, ese último estirón? Dybala, el problema que ha tenido con los técnicos y que ha impactado mucho en el resultado que ha dado en los partidos, es que desconoce su verdadera posición. Es un jugador que Allegri lo usaba mucho de media punta o de extremo derecho, buscando siempre el corte hacia dentro del área, el tiro lejano, pero es en la última temporada, y sobre todo ahora que regresó la Serie A, en la que se ha visto que
que Sarri lo ha puesto en un rol mucho más central. Eso le ha ayudado a meter goles. ¿Por qué? Porque Dybala, si bien es conocido como un jugador creativo, es un excelente rematador. Pero al mismo tiempo la falta de físico para entrar dentro del área en situaciones desde el borde sí le ha afectado muy gravemente para explotar pues su verdadero potencial. Esa es mi opinión, pero no sé, Andrés, qué opine en ese sentido. Sí, lo que pasa es que es lo que te digo. O sea, antes de Cristiano, como cualquier jugador tiene un bajón, pero pues nadie habla de, ay, sí, bajó el nivel Messi, porque pues es Messi, ¿no? Nunca dijeron eso, cuando a veces ni, antes de Cristiano sí, tuvo bajones de repente, pero prácticamente por él y por Pirlo pasaban las pelotas. O sea, él era como que el que construía. Sí, está medio guango el chavo, porque pues sí no tiene físico. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que Dybala te abre el marcador o te hace una jugada con la que finaliza. Quizá no no tiene los 90 minutos de punch, porque pues no tiene todo el físico y la verdad es que casi no baja a cubrir. Pero el problema actual es que yo siento que cuando juega sin Higuaín o cuando juega solo con Cristiano, sí se siente más cómodo en su posición. Pero cuando lo ponen de otra posición es cuando se pierde. Y pues el entrenador también no ayuda porque no tiene, no se puede adaptar nunca. Siempre es su mismo cuadro y nunca adapta para nada. Higuaín es un muerto, pero... Sí, es un muerto. Muertísimo. Falleció cuando Argentina perdió la Copa del Mundo en Brasil. No, al contrario, él resucitó a partir de ese error con una excelente temporada en el Napoli antes de transferirse a la Juve. Pero sí, definitivamente Higuaín es un jugador que nunca llegó a ser tan grande. Exacto, desde que se fue de Real Madrid nunca llegó a tener los resultados que hubiese deseado. A nivel equipo, no personal, porque él siempre fue un muy buen goleador. Hasta la fecha sigue entrando de cambio y mete un gol. Pero es un jugador que ya va de salida, definitivamente, y que sus mejores años pues fueron muy pocos. ¿Qué será lo que pasó con Higuaín? O sea, es un tema de que a lo mejor falta disciplina, porque físicamente siempre ha tenido como que esos problemas, ¿no? De que cuando regresa a pretemporada o antes de que empiece la temporada, siempre es el tema de que lo ven gordo, de que le falta físico. Sí, entonces, ¿qué será ahí? O sea, ¿le faltará disciplina o simplemente tendrá problemas con su complexión? ¿Tiene que hacer más trabajo físico? Porque digo, obviamente eso repercute también en el rendimiento. Pues Higuaín fue un jugador excelente en la última temporada que tuvo con la Juve antes de traspasarse al Milan. Cuando llega al Milan nunca encontró su verdadero estilo. Llegó a un equipo que estaba desalmado, incompleto. Muerto. Exacto. Él quería resucitar a un muerto, se cargó un equipo en las espaldas y lo único que hizo fue lesionarse. Entonces, tener un gol, habiendo sido fichado como la bomba del Milan, y sobre todo en el aspecto psicológico, que te releguen así nuevamente por la llegada de Cristiano, fue algo bastante fuerte para Higuaín. Me parece que nunca pudo superar durante el año pasado y hasta la fecha pues todavía... Yo les voy a decir qué pasó con Higuaín a mi parecer. Final del Mundial 2014, un año después falló un penal en la final de la Copa América contra Chile y un año después se perdió dos clarísimas en la final de la Copa América Centenario contra Chile. Las tres finales perdidas se acabó Gonzalo Higuaín. Se hundió. Porque, como dice Ricky, en el Madrid era un fenómeno
Cuando todos pensaron que tras la partida de la Bessi y de Cavani, el Napoli se iba a volver a la oscuridad en la que estaba, llegó Higuaín y volvió a poner el equipo. Pero también tienes que tener en cuenta que la Liga Española es muy guanga, o sea, metía muchos goles, sí, igual Messi mete un chingo de goles, Cristiano metía 50 goles por temporada, ahorita no, ahorita ya no meten tantos, porque es diferente la marcación, o sea, no es como el Bayern, te mete 6-1 todos los partidos, ¿por qué? Porque están igual de en el Napoli nunca metía tantos, o sea, sí metía goles, pero porque prácticamente sabía que su función era ayudar a Higuaín. Corrígeme si tú llegó a ser campeón de goleo con el Napoli. Así es, 35 goles en una temporada. Pero además fue la única buena temporada, por eso lo compraron. Quizá lo que dice Tori tiene que ver con la selección argentina, pero o sea, yo creo que atribuirle jugadas, porque ni siquiera, bueno, sí son resultados, pero son títulos. pero son jugadas que por esas jugadas clave entres en un declive en tu carrera cuando en las ligas se juegan 38 jornadas y aparte juegas Champions, aparte juegas la Copa, o sea, sí puede pasar, pero yo creo que también sería como que dejarle muy barata la justificación a su bajo rendimiento. O sea, cuando tienes la oportunidad de 38 jornadas de solamente de la liga, de mejorar continuamente o de sacarte esa espinita, pues como que dejarlo ahí nada más porque fallaste un penal o porque fallaste una jugada clave, como que no se me hace como que sería dejárselo muy barato, yo creo. ¿Te parece barato que Argentina no ha ganado nada a nivel mayor desde el 93? Sí, pero a Argentina cuando no gana nada se le recrimina a Messi, no se le recrimina a Higuaín, ni se le recrimina a Agüero, ni a Dybala, ni a nadie. O sea, el que carga con la responsabilidad siempre es Messi. O sea, ni siquiera mediáticamente ni moralmente puedes decir que, o sea, él haya tenido un impacto en su... Lo que me dices está peor, entonces recriminan a un compañero por tu culpa. Va. O sea, es porque es el que le pagan más dinero. Sí, pero además no creo que, y menos siendo argentinos, sientan empatía porque a su compañero, por mi culpa me lo están atacando. O sea, digo, sería como que dejársela muy barata. Yo creo que hay muchos factores más allá de los resultados o de fallar un... Sí, sí puede darle el bajón, pero no se me hace que sí, por eso bajó su rendimiento, para nada. Claro, o sea, estamos hablando de contextos totalmente distintos. Además, los torneos de la selección son de un mes o cuando mucho. Y ¿cómo se llama? Y estás en un club que se juega 3 torneos por lo menos durante un año prácticamente. Entonces, como que tampoco sería, a mi parecer no sería como que la justificación. Pero creo que hay muchos otros factores que hacen que Higuaín pues no haya vuelto a encontrar su camino en ninguno de los clubes en los que ha jugado en las últimas temporadas. Sin embargo, Higuaín es un jugador que merece todo el respeto de los levantinos. Si fuera para eso, Giroud, puta, ya se hubiera suicidado. Ese güey no mete goles nunca. Exactamente. Con Francia no hizo nada, se salió campeón, pero nadie le dice, ay sí, Giroud. Todo el mundo le recriminó que no hizo nada y le vale. O sea, al final de cuentas no creo que solo dependa de eso. Con el Chelsea, creo que hace 2 jornadas por primera vez metió gol. O sea, no hace nada ese jugador. O sea, sí no entiendo por qué existe Giroud. O sea, pero es un poco como Benzema. Benzema se le empezó a reclamar su ausencia de goles apenas partió Cristiano Ronaldo. Antes de eso, pues no. Pero Giroud, puta, nunca mete goles en ningún lado. Ni en el Arsenal metía creo que 2 así por temporada. Y un ahorita Puskás. En el Chelsea puta, porque se tropezó, o sea. No mames. Pero es el rol del pivot que todavía es algo que nosotros como aficionados todavía no valoramos lo suficiente. En ese sentido, Benzema, por ejemplo, ha sido un excelente pivot toda su carrera. Pero definitivamente, pues ese no es el caso de Higuaín.
Raúl Claro. Jiménez es pivote y tremendos goles, salvando a su equipo, ya estando en Europa League todavía. Sí, ya está en Europa League, pero que ya no pierdan. Igual todo el mundo dice que es un tronco y sí, está tronco la verdad, pero es lo que necesita para donde está jugando. Son de esos jugadores que depende realmente que su técnico sepa cómo sacar la mejor versión de ellos, ¿no? O sea, porque por ejemplo, hablando de un delantero, pues siempre lo que dice Ricky, como aficionado vamos a pensar que los mejores son los que meten los goles o los que dan las asistencias, pero para generar las jugadas, pues normalmente y sobre todo en estilos como el del Barcelona pasa el balón por todos los jugadores antes de entrar a la portería, ¿no? Es un poco como lo que le pasa a Busquets también, que mucha gente no valora realmente lo que le aporta al equipo. Tienes que estar fijándote en lo que hacen esos jugadores, tienes que estar siguiéndolos con lupa para darte cuenta cómo incluso un movimiento sin balón es la diferencia entre el gol, ¿no? O sea, pero pues sí, o sea, no es algo muy vistoso, pero hay entrenadores muy buenos para precisamente sacar esas características de jugadores que a lo mejor lo que esperas es que meta un gol. Digo, lo de Giroud sí es un caso porque, o sea, levantó la Copa del Mundo sin disparar. La estadística es que no disparó una sola vez a portería en todo el Mundial que lo ganó Francia. ¿Cómo ves, Ricky? 100 millones de euros Juventus por Raúl Jiménez. Nunca va a pasar. Le aumentaron el precio para que no se vaya, o sea, obviamente. Hubo una semana que leí que lo quería el Atlético, el Real Madrid y la Juventus. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De Luis Suárez? ¿De Cavani? ¿De quién? O sea, ha tenido una muy buena temporada, sí. Pero de eso que ya valga 100 millones y que se lo disputen todos los equipos, está complicado. No, ya sería algo como lo que sucede siempre con los jugadores mexicanos en Europa, que quieren llegar a un equipo de gran nivel. Digo, Raúl Jiménez ya pasó por el Atlético y no es ni siquiera el equipo de mayor nivel. Pero digo, también el Cholo que no mueve su cuadro, o sea, solo tiene un cuadro fijo y no hace variantes casi. Sí, o sea, generalmente a los jugadores mexicanos eso les pasa, o sea, cuando llegan ya a un equipo grande, ya no tiene camino. Hoy, por ejemplo, Héctor Herrera, después de jugar impresionantemente en el Porto y de llevar su carrera al punto máximo, llega a un Atlético de Madrid donde realmente incluso en esa posición, sobre todo en esa posición, o sea, jamás va a jugar y menos de titular, o sea, es muy poco el tiempo porque compites realmente con jugadores de otro nivel mejor en el medio campo, o sea, entonces yo creo que los jugadores mexicanos tienen que aspirar siempre a historias como las que está viviendo Raúl Jiménez ahora, como Guardado en su momento. Hasta el mismo Chícharo. No, el Chícharo es ahora sí que la antítesis de lo que debe hacer un jugador mexicano. El Chícharo si hubiera jugado siempre en un equipo como en el que se retiró de Europa, habría a lo mejor sostenido siempre un buen nivel, pero precisamente la falta de juego y la falta de tiempo en el campo es lo que hace que tu nivel se vaya al caño. Tal vez que no es que tenga un gran nivel, o sea, del 1 al 10, así si tienes 2 y no juegas, pues ya vas a 0. Exactamente, o sea, digo, el Chícharo, o sea, a lo mejor a muchos no nos gusta su estilo, pero eso no quita que sea el jugador mexicano con más goles en selección. Entonces, si piensas de esa forma, si el Chícharo hubiera tenido una carrera en equipos donde realmente hubiera tenido cabida y hubiera podido sostener su continuidad, pues a lo mejor ya habría marcado aún más goles con la selección y con sus aunque también. Con la selección juegan cada por cualquier cosa también, o sea, hay jugadores con Islandia, con Guadalupe, hay jugadores de selección, no sé, alemana, que dices, no mames, es un jugadorazo y tiene y es el que más participaciones tiene 65 juegos con su selección, y el Chícharo 150 partidos, puta, ¿de dónde? Porque pues, lo que hice Tori juegan contra
Puta, selección Todos. mexicana contra Guadalupe, selección mexicana contra Guadalupe B, selección mexicana contra Atlético de Madrid C. O sea, ¿pero por qué? Porque regresamos al tema económico, al final de cuentas. Sí, o sea, definitivamente la selección y menos la mexicana nunca van a ser un parámetro para evaluar la carrera de un futbolista, pero a lo que voy es que ese ejemplo, precisamente el de Chícharo, es lo opuesto a lo que yo pienso que un jugador mexicano debe hacer. O sea, sí está bien que empiece una migración masiva que ya tiene muchos años Pero que jueguen, pero que jueguen, exacto. no como o sea, Lainez. Bueno, o sea, Lainez, si a mí me apuras, la verdad es que no tiene nivel para jugar en Europa, o no lo tenía cuando se fue, pero mucho menos el físico. Y la verdad es que aún en un club como el Betis, no tiene cabida el chavo, porque pues, es muy joven y no tiene nada de físico y sinceramente no tiene todavía el nivel. Pero a lo mejor si se hubiera quedado en América unos 2 años más, pues a lo mejor hubiera podido llegar en mejores condiciones. Ahora lo que le va a pasar es que va a regresar a México y ese ir y regresar para volver al nivel o a encarrilarte a Y llegar ya no a ese vuelves a nivel. Europa. No, ya no te da el tiempo. O sea, terminas en la MLS. Es Son como 4 o Pulido. 5 años. Son 4 o 5 años que desperdicias, que Como le pudiste pasó a haber. Pulido, como le pasó a Lainez. Sí, claro. Neri Castillo. Lo que debió haber hecho Lainez era haber ido a la Ajax. Yo creo que lo que necesitaba Lainez era quedarse en América unos 2 años más. Imagínense en el Ajax con la temporada pasada que tuvo el Ajax. Pero vuelvo a lo mismo, tal vez no habría tenido cabida. O sea, es que es un jugador que Pero realmente... te curtes, es mejor entrenar en el Ajax que jugar en el América o jugar en Chivas, en Cruz Azul o en Tecos o en lo que sea. Mejor No, entrenar en el Ajax. definitivamente hubiera tenido más oportunidad en el Ajax, definitivamente. Pero también aquí se destaca el papel de los agentes que representan a los futbolistas, llenándoles la cabeza con la idea de hacer el salto de calidad, es el momento. Y eso le pasa a muchos futbolistas de todo el mundo. No nos vayamos tan a extremos tan fuertes como Odegaard, que Odegaard llegó al Real Madrid a sus 16 años con uno de los mayores salarios de toda la historia. No jugó un solo minuto. Y no jugó un solo minuto. Y ahorita ya está destacando el chavo. Pero... O Cubo, exactamente, que ahora sigue jugando, que ha tenido minutos y que va por un buen camino. En el caso de Lainez, definitivamente le faltaba todavía nivel para llegar a otro equipo, pero allá lo que destacan, el Ajax es un equipo que se ha destacado por desarrollar talentos jóvenes, ya sea para exportarlos o para usarlos en sus propios partidos. En el caso de Lainez, llegar al Betis, que es un equipo que siempre pelea por la salvación, y a ver si llega a competir en Europa League o en alguna competición alternativa, pues no era el club pues realmente ¿qué más armas tenía para darle al mexicano? Hablando de lo que decía Ricky de los agentes de los futbolistas, yo creo que el peor agente de la historia del fútbol, o uno de los peores en la historia del fútbol, es el pobre humano que representaba a Guillermo Ochoa. ¿A quién? A Guillermo Ochoa, Dios mío. O sea, después de lo que hizo en Brasil en 2014, no poderlo colocar en un equipo mejor que la Ajax. Y después lo que hizo en el Ajax, no poder ponerlo en un equipo mejor que en el Málaga. Donde no jugó. Donde no jugó por Carlos Kameni. O sea, a mí cuando se me viene a la mente Guillermo Ochoa, lo primero que pienso es en cómo desperdició el dinero pagándole a un representante que le hundió la carrera. Le hundió la carrera, o sea, saben que yo no soy devoto del América ni nada por el estilo, para nada, pero Ochoa con un mejor manejo de su carrera, una
haber estado entre un top 10, top 15 de porteros a nivel mundial. Y desperdició su carrera. Nah, sí está medio meco. Le falta mucha salida por arriba, la neta. O sea, sí tiene un chingo de reacción, pero le falta salida por arriba. Sí, pero no sabe, se amarra mucho en su área. Obviamente vamos a Pero bueno, entre otras cosas, ya vieron la Liga de Eslovenia, el Olimpia Ljubljana en primer lugar. A eso queríamos llegar. Ese era el punto bueno al final. Cagaste la sorpresa. Igual en la Liga Checa, no manches, el Slava Praga va en primer lugar, 8 puntos arriba del Victoria Pilsen. Más resultados. Sí, no, la verdad escuchar, sí, lo jodieron, la verdad, pero pues así que ya es muy chingón, pues no, porque no tiene salida para arriba, se amarra mucho en su área. Tiene reacción, eso sí, tiene un chingo de reacción, pero a veces se queda muy, muy allá y es lo que no le permitió dar mucho ese brinco. Pero ahora, en fin, ahora en sí lo de Ochoa, o sea, llegar como portero a Europa tampoco es igual es. O sea, Pero es muy cabrón y más con la ficha extranjera. Sí, o sea, definitivamente que un club se aviente a tener un portero extranjero, pero ya de por sí es complicado, y mexicano pues peor. Entonces realmente tampoco era como que, digo, sí obviamente jugó en equipos muy malos o no jugó, pero la realidad es que al menos pudo llegar a Europa. Me parece que es el portero más goleado en una sola temporada en la historia de la Liga. Sí, es correcto. O sea, la neta, llegaste a ver los partidos, o sea, tú te despertabas para ver los partidos. Yo sí, para ver los partidos de Francia, yo sí me despertaba a las 6 de la mañana para ver el partido. Y, por ejemplo, en los partidos del Málaga, qué malo era su equipo, o sea, sí tenía de repente una que otra culpa, ¿no? Pero no puedes... Y el Granada era peor. Ah, no, ese sí estaban muertos. Y en el Ajaxio era un asco. El Ajaxio era... Te aseguro que jugaban contra el Rogers y el Piaget. Ganaba el Rogers y el Piaget. O sea, era malísimo el equipo. Sí. A veces dices, no manches, ¿cómo puede ser profesionales? Y sí, la verdad es que sí tenía un equipo muy malo. Oye, pero mala suerte. Nunca podemos olvidar ese partido del Ajaxio contra el París. Ah, no le metió gol Zlatan, 0-0. Ni Zlatan, ni Cavani, ni la Betsy, nadie le metió gol, 0-0 quedó el partido. Pero ese partido, lo increíble es de que si ves las repeticiones, nunca ves a un defensa. Nunca. Ah, sí, solo caminando ahí. Hasta Thiago Silva tuvo oportunidad y es central, o sea, y el partido con México con Brasil en el 2014. Así es, sí, eso debía haberlo catapultado hacia algo mejor. Ponle tú, tampoco un equipo tampoco tuvo el Real Madrid, pero no me vas a decir que no estaba para la Roma. Bueno, es lo que si la Roma contrató a Robin Olsen. Y hoy por hoy pues dio resultados Robin Olsen al principio. No creo que dio resultados, extrañamente dio resultados. Hoy por hoy no me vas a decir que Ochoa es mucho peor que Ospina en el Napoli. No, para nada. No. Que a Ospina no. Que Meret puede ser. ¿Pero quién de titular a Ospina? Ah, claro. Meret es bueno. Meret es bueno, pero... Meret es bastante decente. Y joven. Igual a Meret se me hace bastante limitado. Te lo pongo así. ¿Quién crees que es mejor? ¿Ochoa o el Chiquito Romero? A mí se me hace un asco Romero. Es igual que otro jugador argentino me castra y dices, no, ¿por qué existe y por qué vive y por qué sigue jugando? ¿Cómo se llama el central del City? El que... Otamendi. Puta, ¿por qué vive? ¿Por qué existe? ¿Por qué juega? No lo entiendo. En el City. Es malísimo, y en el City es malísimo. O sea, hasta Raúl Jiménez le hace caños y se lo lleva y mete goles por él. Y digo, no es que esté quitándole mérito, ¿no? Pero pues sí es malísimo, o sea, malísimo. Hace faltas, no defiende. Creo que va en tu última temporada en el City, no te preocupes. Ojalá. Por cierto, trabucazo que está armando el Chelsea,
qué equipazo está armando el Chelsea para la próxima temporada. Timo Werner, Steven Hajic, Timo Werner, quieren a Kai Havertz, y a ver qué tantas cosas nos van, que van a comprar a Lampard. Hoy salió el rumor que Kanté es pretendido por Antonio Conte para que llegue al Inter de Milán. Excelente, le sale un rumor cada 3 días. Vidal, Rakitic, Kanté, que el Inter quiera a todos. Así es. Siempre que haya dinero chino de por medio, se puede especular de lo que sea. Marcos Alonso, Emerson, quiera a todos. Siempre que haya dinero chino o petrolero. Ahí sale todo lo que busques. Y el Chelsea ahorita, o sea, bueno, sigue teniendo dinero de a madres, ¿no? Sí, solo que tuvo un año de castigo por la FIFA en el que no pudo comprar nada. Uh-huh. Pero sí, o sea, porque fue de los primeros equipos que empezaron a tirar dinero. Uh-huh. Sí, de hecho tal pareciera que están preparados para el próximo castigo. O sea, o aprovechando que se los van a levantar, o sea, vámonos. Se arman y ya con eso tenemos para 2-3 temporadas, así es. Sí, tristemente, creo que allá ese es otro tema que sí falta definitivamente falta demasiado control. Mientras no exista el control que debería, la corrupción dentro del fútbol mundial siempre va a existir, no va a dejar de existir. Como en los deportes gringos, que hay tope salarial. Sí. Por algo lo hacen. Tori, y hablando de otros deportes, para ir pasando a otros temas, ¿cómo va ahí la reapertura de las ligas deportivas en el mundo? Complicado porque la Major League Baseball, las grandes ligas de béisbol ya tienen más bien una fecha para comenzar, ya tienen agendado su primer lanzamiento, pero diario hay noticias de que tal equipo tiene dos contagios y tal equipo le salió un contagio y por ejemplo dice los Astros cayeron en problemas con coronavirus. Diario hay noticias de jugadores. Por ejemplo, ayer 58 jugadores de las grandes ligas dieron positivos. O sea, ya hay fecha, pero realmente no se ve claro cuándo puede. O sea, si se va a poder jugar, cuánto tiempo va a durar. Tori. Y en la Corona es el que está en periférico, no sabes cuándo regresamos a jugar. En abril. Coño, ya te pedí unos guantes nuevos. Hasta el otro año. Oye, la NBA que se iba a reaperturar en Orlando, ¿no? Está pactado para el día 31 de julio. Pero hubo ya otro Florida ya se ha convertido en estos últimos días en un nuevo epicentro de la pandemia del estado, ahora con más infectados de todo Estados Unidos. Entonces, sí, ya tienen fecha, pero continuamos con los problemas. Y la NFL, lo mismo, ya está agendado. Ya vieron el calendario para iniciar el día 10 de septiembre, me parece. A veces te confirmo si 10 o 13. El día 10, jueves 10 de septiembre. Que ahí sí tendría un poco de chance, ¿no? Si las cosas fueran a mejorar, pero la realidad es que cada vez está peor el asunto, pero vaya, o sea, pensando en que, digamos que esa creo que es la más viable, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no creo. ¿Quién sabe por qué? Porque a mayor cantidad de tiempo que pase, más probable es que ni siquiera puedan ni siquiera permitir que inicie. O sea, si empieza, por ejemplo, el día 31 de julio
el básquetbol, pues va a empezar y a ver cuánto dura y esperamos que termine y pueda haber campeón. Si empieza hasta el día 10 de septiembre, hay demasiado tiempo como para que el gobierno diga, no empieza, o sea, no se puede. Entonces, ese es el problema. Tengo entendido que tienen diferentes mecanismos y se pusieron muchos candados en el calendario para poder desplazar la semana 1 hasta el final y arrancar en octubre con lo que es la semana 3 y jugar las otras 2 o las otras 3 primeras hasta el final en enero. Tienen varios candados de estilo, pero el que está complicado está difícil. Sí, está muy... Por ejemplo, Roland Garros, Wimbledon, cancelaron. El que está calendarizado, el que está oficializado que se va a jugar en el tenis es el abierto de los Estados Unidos, al cual, por cierto, muchas estrellas les dijeron muchísimas gracias por la invitación, pero no voy a ir. O sea, no voy a ir a Estados Unidos, a Nueva York, a jugar. O sea, no va a pasar. Entonces, está esta situación. Ya ayer el equipo de Nashville, uno de los nuevos equipos de la MLS, se dio de baja del torneo de la MLS por casos de coronavirus. O sea, el mundo está... Ahora parece ser que el fútbol es el deporte lo único que no ha podido salvar. Y hasta, digo, lo mismo decía yo al principio, Alemania hasta quién sabe cuándo, a ver cuándo va a poder jugarse todo, ¿no? Dori, y Juegos Olímpicos, tú, desde tu punto de vista, sé que es un poco pronto, pero ¿realmente crees factible que se vaya a hacer? No. Yo creo que los van a terminar cancelando. Ojalá no, pero yo creo que los van a terminar cancelando definitivamente. ¿Por qué? Porque ahí no solamente es los deportistas. Por ejemplo, tú ves una Copa América, son 12 equipos. Tú ves una Eurocopa, son en este caso 24 delegaciones, ¿ok? Los Juegos Olímpicos son más de 100 países, deportistas de más de 100 países distintos que van a convertir en una misma ciudad, en un país, en una ciudad, meter gente, independientemente de los eventos deportivos, meter gente de más de 100 lugares diferentes en una misma ciudad, en una misma Villa Olímpica, es una locura. Pero además allá entra el tema también del negocio, porque, por ejemplo, definitivamente no es lo mismo lo que ingresa al Comité Olímpico por temas de derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, que básicamente, o sea, ahí lo que más vende es la inauguración y la clausura. Un evento pero tamaño de unos Juegos Olímpicos, pero todavía un mundial por cuestiones de derechos de transmisión lo podría sostener económicamente. No. Sí, pero unos Juegos Olímpicos no te venden, no te compran. Un evento de esas características, de ese tamaño. Y bueno, Ricky no me va a dejar mentir, Ricky tuvo la oportunidad de estar en una Eurocopa. Y eso que fue en un país. Tuvo la oportunidad de estar en una Eurocopa. Ricky, tú ves sostenible. Ya no llegamos a Juegos Olímpicos. Tú ves sostenible una Eurocopa sin gente en los estadios. Nunca. Sin gente consumiendo. Nunca. No, definitivamente es algo irreal, sí, por supuesto. Pero los derechos televisivos de un mundial pero a lo que voy es que comparado con Juegos Olímpicos, pues todavía ahí es mayor. Pero los derechos televisivos de unos Juegos Olímpicos, pues no tienen el impacto económico que tiene un mundial. Entonces, si a eso le sumas que no puedes meter gente a los estadios y a los lugares donde van a hacer las competencias por el tema del coronavirus, entonces ¿dónde está el negocio? No hay negocio. No es sostenible. O sea, no existe. Que nos lo diga Rick, que ya tuvo la oportunidad de participar como voluntario. Voluntario en el 2016 en la Eurocopa de Francia. Que nos diga, es económico, y ustedes que tienen muy apegados a los números, sus carreras universitarias
¿Ustedes ven sostenible, tú Ricky, ves sostenible un evento de esta magnitud sin público? No, y definitivamente hay allá un tema que hay que evaluarse. Desde los Juegos Olímpicos de Sydney, no ha habido Juegos Olímpicos que hayan dejado en el país sede, alguna ventaja económica. Todos han terminado en pérdidas. Incluso vean Londres, el estadio, mucho tiempo tuvieron que andar malabareando para ver qué equipos de fútbol se iba a quedar con él, porque ¿no? Era inviable. ¿Perdón? ¿Es del West Ham ahora? Es correcto. Durante muchos años el estadio era propiedad del gobierno británico y no tenía ningún uso para él. Si ya tienen el de Wembley, ¿para qué voy a querer otro mega estadio en Londres? Esto es algo que ha caracterizado a las competencias de los Juegos Olímpicos y que fue eso en parte lo que causó grandes protestas en Brasil durante los Juegos Olímpicos también, en Río, porque la gente lo sabe. Los Juegos Olímpicos son un gran escaparate para activar actividades económicas, exacto, de turismo, de servicios relacionados con turismo, pero no son rentables. Entonces imagínate construir estadios, remodelar carreteras, hacer obras de infraestructura en un país como Japón, que de por sí su deuda es el 200% de su Producto Interno Bruto. Agrégale la pérdida por unos Juegos Olímpicos en el que no hay gente, pues mejor prefieren posponerlo. Y van a seguir posponiéndolo hasta que se puedan hacer. Según ya dijeron que solo va a haber una suspensión, solo lo van a posponer una vez. Una vez. Uh-huh. Si para 2021 no se puede, cancelados. Se cancelan y seguramente van a tener una oportunidad para usar esas instalaciones que ya construyeron. No en 2024, quizás en 2028 o más adelante, porque eso no se va a desperdiciar. Pero hacer un evento deportivo, sin público, inviable. Sí, no, es inviable, es inviable. Muy bien, pues vamos a pasar a un pequeño a una pequeña capsulilla donde ahí le pedí a Ricky que nos diera algunos tips para los que juegan algún videojuego de deportes. Queremos tener también un segmento donde hablemos de las novedades, en este caso, por ejemplo, de FIFA, lo que ha salido en Ultimate Team. Por favor, pues cuando vean esto, coméntenos qué videojuegos les gustaría más información, si quieren, obviamente cuando vaya a haber algún lanzamiento importante también mencionarlo, pero si hay alguno en particular, además de FIFA, que les interesaría ver alguna información o alguna cápsula como esta, para que podamos también poco a poco incluirlo, ¿no? Entonces, Ricky, ahí qué nos comentas de FIFA esta semana, ¿qué ha habido? Ese güey está bien muerto, ni sabe jugar. Esta semana en Ultimate Team, preparen equipos que tengan delanteros franceses y de la Bundesliga, porque hay dos muy buenos objetivos, uno para sacar a Roussillon, de 92 de media, y a Kingsley Coman de 93 de media. Bastante sencillos, hay que ganar 6 partidos en total y meter muchos goles con jugadores franceses y de la Bundesliga. Además de esto, salió el día de ayer el desafío de creación de plantilla para sacar a un Langlais de 93 de media, que dicen que es bastante bueno, pero yo en lo personal no me lo voy a hacer porque no tiene cabida en mi plantilla. Oye, Ricky, ¿y qué jugadores has probado? ¿Qué tú recomiendas de lo que tienes en tu plantilla de Ultimate Team? Pues esa semana que salieron el desafío de creación para tener a Vinicius de 92, bastante bueno, bastante barato, dependiendo del resultado del partido, con
Granada puede subir a un 95 de media, y de por sí un 92 ya está demasiado bueno. Vinicius, velocidad casi perfecta, dribbling excelente. Lo único que le falla es un poco de consistencia con los tiros y los pases. También es un gran acompañante para Dembélé, que salió la semana pasada. Yo apenas me lo pude hacer, con 5 estrellas de regates y 5 estrellas de pie débil, 99 de velocidad, con el estilo de química correcto, pues ya queda brutal. Con excelentes tiros con izquierda, con derecha, y además con regates impresionantes. Muy bien, pues Completamente excelente Ricky, gracias allá por la recomendación. Si quieren, como les digo, más información sobre esto, nos pueden ir comentando en nuestras redes sociales, o sobre algún juego de deportes en especial. Queremos hablar de esto en este lugar porque pues es donde se acomoda un poquito más en nuestro podcast de videojuegos. Pues la realidad es que estamos enfocados en otro tipo de juegos, ¿no? Entonces este es el lugar para hablar de deportes y de todo lo que tenga que ver con videojuegos de deportes también, así es que aprovechen, denos sus recomendaciones. Y ya para ir cerrando, pues no sé si quisieran agregar algo más, algún otro tema, algo que no se nos esté escapando, y si no, pues ya ir cerrando este primer capítulo. Buenas noches. Era el año del Cruz Azul, es todo lo que voy a decir. Faltan 6 meses, es el año del Cruz Azul. Ganan una pretemporada y es el año del Cruz Azul, sí. Solo una última pregunta para todos. ¿Quién es el que más campeonatos tiene en México? Es la única pregunta que quiero hacer. Mazatlán FC, ¿no? Imagino. Arrebatando. Eso lo quería preguntar. O el nuevo club de Cancún, que va a tener al poderosísimo Chaco Jiménez, ¿no? El Hasta el asco. Montolivo dicen que va a llegar a Mazatlán, ¿no? ¿A dónde? ¿Quién va a llegar? ¿Qué tipo de la liga? De la liga Expansión se llama ahora la liga. Una pregunta rápida. No, supuestamente habían dicho que esa liga, la expansión y no sé qué, solo iba a tener jugadores de menos de 25, 27, puro mexicano. Tres mayores, como los Juegos Olímpicos. Bueno, esa era mi duda. No, eso no me quedaba claro. Y dije, ¿por qué? Gracias. Sí, ya ponen 3 mayores. Pero no se olviden que también empieza la Liga del Balompié Mexicano. Liga, sí, otra liga mexicana. Otra liga mexicana de fútbol. Y eso. Ahí me gustaría igual preguntarles, antes de que vayamos cerrando, si han visto en algún servicio de streaming algún documental deportivo, algo que puedan recomendar para la gente que ahorita está buscando un poco más de deportes, pero que pues evidentemente no hay, en Netflix, en algún otro servicio. Ricky, allá tú, por ejemplo, igual tienes varias recomendaciones que hacer, ¿no? Sunderland Till I Die, excelente serie para la gente que quiere saber cómo se vive el fútbol europeo en los equipos más de tradición y de menores resultados. Excelente historia sobre un equipo que desciende 2 veces, la primera vez que pasa en mucho tiempo en la historia del fútbol inglés, que realmente vale mucho la pena ver, que te muestra todos los lados, desde la afición hasta los jugadores y toda la serie de eventos que llevan un equipo a descender y mantenerse una situación en la que no parece una salida evidente. Muy bien. Y bueno, yo allá pues recomendarles, seguramente ya la habrán visto, pero los que no, vean The Last Dance. Creo que es la mejor serie de documental deportiva que hay, sin duda. O sea, no solamente por el equipo y el deporte y todo lo que hablan, sino la manera en la que está hecha y la profundidad
con la que llegan a hablar del mejor equipo de la NBA que ha existido a mi gusto. Entonces véanla, está en Netflix, igual en Amazon Prime pueden encontrar una serie que estoy viendo ahorita que está muy interesante. Digo, sí es un poco documental, aunque no está hecho con footage de real, sino que está basado en la historia. Pero vean El Presidente, que también está muy buena. Habla de todo el tema del FIFA Gate y todos estos temas de corrupción alrededor del fútbol. También se las recomiendo muchísimo. Allá, Tori, Andrés, no sé si tengan alguna recomendación. Nada, de deportes nada. Tori. Pues a mí me ganó, yo iba a decir justamente de Last Dance, que es un pedazo impresionante de serie, pero la ganaste. Muy bien, pues esto ha sido todo. Les agradecemos haber estado viendo este episodio. Coméntenos allá qué nos recomiendan también para nuestros siguientes capítulos. Si hay algún tema en el que les gustaría que habláramos, podemos hablar no solamente de lo que está ocurriendo, también podemos analizar hechos históricos y situaciones que han pasado para que podamos nutrir un poquito más el contenido. Y como les comentaba, el caso de los videojuegos, sugerencias para que podamos también expandir un poquito ahí en esas cápsulas. Y pues por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por vernos. Es que Tori lo estoy viendo. Y pues nos encontramos allá en nuestras redes sociales, en Respawn ZN, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Esperemos próximamente también estar en alguna plataforma de audio. Queremos estar en Spotify y en algunas otras plataformas de podcast. Mientras tanto, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales y allá estamos pendientes para platicar con ustedes, tanto de deportes como de videojuegos, ya saben. Entonces, nos despedimos, muchas gracias y hasta la próxima.